Perdiendo el juicio, Serena salía en lágrimas con su hija, sin nada. Pero cuando de repente un niño sucio y asustado le agarró la mano, ella no podía imaginar lo que le esperaba por delante. Serena estaba sentada detrás de una larga mesa en la calurosa sala del tribunal, apretando los dedos sobre sus rodillas de tal manera que sus uñas se clavaban en la piel. Cientos de casos como el suyo, un proceso seco, impersonal, ajeno. A su lado, la secretaria mayor, aburrida, tomaba notas mecánicamente sobre el curso de la sesión. Frente a ella, Mark, tranquilo, sereno, como si no estuviera en un tribunal, sino en una reunión de negocios. Sus ojos grises no expresaban nada, ni ira, ni arrepentimiento. Serena miró furtivamente a la sala. Algunos espectadores ajenos, unos llegaron por curiosidad, otros simplemente estaban allí por casualidad. Pero a ella le parecía que todos la miraban con desaprobación. El tribunal ha decidido, dijo el juez, levantando la mirada y mirándola con ligera fatiga. Su voz era plana, sin emociones. Los bienes adquiridos en común se distribuirán de la siguiente manera: el coche y la casa de campo permanecen con el demandado, ya que fueron adquiridos por sus padres. El tema del apartamento se resuelve a favor del demandado. La parte demandante recibirá objetos personales, el televisor, el frigorífico. La custodia del menor se otorga a... Ella ni se sorprendió. Todo llevaba a esto. Miró a Mark, él ni siquiera se inmutó, no intentó objetar, ofrecer algo a cambio, ni siquiera por su hija. Este arreglo lo complacía completamente. No se puede cambiar nada, pensó. El juez continuó hablando, pero Serena ya no escuchaba. Un zumbido llenaba sus oídos, los pensamientos se entrelazaban. Eso era todo. 12 años de matrimonio. Años que ella pensaba que eran felices. Y al final, el tribunal, papeles indiferentes, su firma en el rechazo a su hija. Miró a Mark, pero él ya no la miraba, estaba firmando documentos sin pensarlo ni un segundo. Renuncia a la hija. A su propia hija. Serena involuntariamente cerró los ojos. ¿Cómo podía alguien renunciar tan fácilmente a su propio hijo? El silencio llenó la sala. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente Mark, como si hubiera terminado una reunión de negocios, no como si hubiera traicionado a su familia. Sí. La sesión ha terminado, asintió el juez de manera seca. Serena no pudo levantarse de inmediato. Sus piernas parecían de plomo. La amiga Rachel la tomó del codo. Vamos. Serena asintió, sintiendo cómo su cuerpo se movía mecánicamente, mientras su mente parecía haberse quedado atrapada allí, en la sala del tribunal. ¿Y ahora? A la calle. Respiró aire frío y comprendió, ya no tenía hogar. Ella y Mark habían alquilado un apartamento juntos y ahora su vida se había reducido al tamaño de una maleta que la esperaba en el coche de Rachel. Pero había un lugar donde la esperaban. Su hogar natal. Una pequeña casa de madera en el campo que quedó después de sus padres. Serena miró a Alice. La niña de 10 años estaba a su lado, apretando la mano de su madre e intentaba sonreír, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando. Serena apretó sus dedos en respuesta. Lo superaremos, se dijo a sí misma. Pero su corazón dudaba. En la estación suburbana olía a café y humedad. La gente corría, arrastrando maletas pesadas, se apresuraban cerca de las taquillas, charlaban, creando un fondo sordo que sonaba como el zumbido de las abejas. Serena estaba frente a la taquilla, sujetando con fuerza en una mano una maleta desgastada,
y con la otra, la mano de su hija. El último tren a su pueblo natal saldría en 40 minutos. «Mamá, ¿nos quedaremos mucho tiempo allí?», preguntó Alice en voz baja, mirándola desde abajo hacia arriba. Serena bajó la mirada hacia su hija. En su voz no había preocupación, solo una ligera curiosidad. Ella aún no comprendía la magnitud del cambio. «A casa, cariño», susurró. «Por mucho tiempo». La palabra casa sonó extraña. ¿Casa? ¿Realmente era su casa? Cuando cerraba los ojos, recordaba la cabaña de sus padres, antigua, con paredes de madera oscura, oliendo a resina. Había quedado vacía desde hace mucho, y Serena no tenía idea de en qué estado se encontraba. ¿Cuántos años hacía que no iba allí? ¿16? ¿20? Serena tenía solo 5 años cuando sus padres la llevaron lejos, a un lugar caluroso, lleno de sol. Ellos eran médicos, dedicados a su profesión, y la misión parecía ser solo otro paso hacia algo importante. Las largas calles con casas blancas, el aroma de granadas y duraznos, el té negro espeso con azúcar, todo eso quedó grabado en su memoria infantil. Y también una mujer de cabello oscuro y mirada cálida. Ella era la dueña de la casa donde alquilaban, amable, estricta, cariñosa. La pequeña Serena solía sentarse junto a ella y observar cómo horneaba pan en el horno caliente. Pero luego llegó la enfermedad. La epidemia de cólera. Los padres se lanzaron a salvar a la gente, sin pensar en sí mismos, sin notar los primeros síntomas. Cuando ellos se fueron, Serena era demasiado pequeña para comprender lo que pasaba. Solo esperaba que mamá y papá regresaran. Pero no regresaron. La trajeron de vuelta a Estados Unidos. Un largo viaje en tren. ¿Debía llorar? No tenía lágrimas. Solo miraba por la ventana como el sol sobre las montañas se convertía en una llanura nevada. Volvía a donde la esperaban, con la tía Gwen. Gwen no era su madre biológica, pero se convirtió en la persona más cercana. Joven, alegre, bondadosa, con una sonrisa que podía calentar el día más frío. No se casó, no tuvo hijos, dedicó todo su amor a su sobrina. Y Serena creció en esa casa, llena de risas, leche fresca, bayas del bosque, noches de invierno junto al horno. Pero con cada año, Serena sentía una creciente necesidad de salir de la aldea. Soñaba con la ciudad, con una vida llena de luces brillantes, nuevas personas y grandes sueños. Cuando cumplió 16 años, Gwen la inscribió en la Escuela Técnica de Transporte y Navegación Fluvial. Un cocinero siempre tiene trabajo, Serena, le decía. La gente puede prescindir de muchas cosas, pero no de la comida. Serena no objetó. Lo principal era irse. Y fue entonces, en esa ciudad, cuando conoció a él. A Mark. Él era 5 años mayor que ella. Mecánico naval. Un chico con sueños, con manos fuertes, con una sonrisa capaz de derretir el hielo. Se conocieron en una fiesta de Año Nuevo en la escuela técnica, música, luces, el brillo parpadeante de las guirnaldas. ¿Bailas?, le preguntó, extendiendo la mano. Depende de con quién, sonrió Serena. Bailaron, luego tomaron té caliente en la sala del dormitorio, hablaron de todo. Eres tan hermosa, le dijo él. Entonces ella se rió. En ese momento, pensaba que la felicidad sería eterna. Mamá, la voz de Alice la trajo de vuelta al presente. La fila en la taquilla avanzaba. Pensé que mi hogar estaba donde estaba Mark. Donde nuestra familia. Donde estábamos juntos.
pero todo se vino abajo. Ahora mi hogar está de nuevo donde crecí. Y con mi hija volvemos a donde tanto intenté escapar. El tren de cercanías oscilaba suavemente. En el vagón deteriorado, había algunos pasajeros. Serena estaba junto a la ventana, mirando cómo pasaban los campos grises. Alice se acomodó a su lado, apoyando su puño en la mejilla, sus ojos ya se cerraban. Serena acariciaba el cabello de su hija, pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuándo su matrimonio empezó a agrietarse? Al principio todo estaba bien. Ella y Mark se casaron inmediatamente después de graduarse. Serena recordaba su pequeño apartamento alquilado, el primero que compartieron. Nada de lujo. Y una tetera sobre la estufa. Pero eran felices. Ella consiguió trabajo y él se iba en largos viajes. Cada regreso suyo era una celebración, hablaban hasta la madrugada, comían empanadas directamente de la olla, se reían por tonterías. Luego, ella quedó embarazada. Cuando Serena le dio la noticia, Mark se alegró al principio. La levantó en brazos, la giró por la habitación. ¿Una niña o un niño? No importa. Lo importante es que esté saludable. Pero algo cambió. Al principio, ella no lo notó. Luego comprendió, Mark comenzó a regresar menos a casa. Primero, se quedaba más tiempo en el trabajo. Luego, se iba con más frecuencia en los viajes. Y cuando volvía, parecía más distante. No me ayudas en nada, le dijo Serena una vez, cuando Alice tenía 3 meses. ¿Qué quieres que haga? Respondió él, irritado. Solo llora y no entiende nada. Serena lo ignoró en ese momento, el cansancio, mucho trabajo, la paternidad le resultaba difícil. Pero no era por el trabajo. Simplemente, no quería ser padre. Serena comenzó a notar las primeras señales de alarma. Una vez, su camisa olía a un perfume que no era el suyo, algo completamente distinto a su agua de tocador. Ella le preguntó, pero él simplemente la desestimó. Alguien pasó por la oficina. Tal vez se quedó pegado. Luego, marcas de lápiz labial en el cuello. Serena aún no quería creerlo. Pero un día, su amiga Rachel le dijo directamente: «Escucha, Serena, él tiene a alguien. No digas tonterías. Lo vi en un café con otra mujer». Serena se quedó sin aliento. ¿Estás completamente segura? ¿Quizás son solo compañeros de trabajo? Estaban juntos. El nombre de esa mujer era Wendy. Trabajaba como cocinera en el barco donde Mark navegaba. Atractiva, arreglada, segura de sí misma. Serena hasta el último momento esperaba que fuera mentira. Pero luego, Mark lo admitió. «Serena, estoy enamorado de otra», dijo él tranquilamente, como si estuviera contando que había comprado una chaqueta nueva. «Tenemos una hija», su voz temblaba. «¿Y qué? Ella es tu hija». «Mark, no sé ser padre», respondió él encogiéndose de hombros, indiferente. Serena lo miraba y no podía creerlo. Ese no era el hombre con el que se casó. ¿Cuándo se convirtió en un extraño? Esa noche, estuvo mucho tiempo sin dormir, escuchando la respiración tranquila de su hija en la cuna. Luego se levantó y pasó al salón. Mark dormía en el sofá. Esa era su última noche juntos bajo el mismo techo. Al día siguiente, él se iría y no volvería jamás. El tren de cercanías redujo la velocidad. Pronto apareció la estación. Serena sacudió la cabeza,
alejando los recuerdos. Sol, ya casi llegamos, susurró a su hija. Alicia sintió cansada, bostezó y se acurrucó junto a su madre. La noche estaba fría, y adelante les esperaba la casa antigua. La casa que ahora sería su único refugio. La estación los recibió con andén vacío y un viento frío que olía a tierra mojada y humedad otoñal. El tren de cercanías tembló, como despidiéndose, y comenzó a avanzar lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad. Serena levantó con esfuerzo la pesada maleta y en la otra mano sostuvo fuertemente la palma de Alice. La niña caminaba somnolienta a su lado, temblando de frío. «Mamá, ¿nos falta mucho?», preguntó, mientras se subía las mangas de la chaqueta sobre las manos congeladas. «No, cariño. Ahora llamaré al coche», dijo Serena en voz baja, tratando de sonar tranquila. Pero por dentro, todo temblaba. Miró la plataforma vacía, los viejos bancos de madera y los cubos de basura donde aún se apagaban los cigarrillos tirados, y sintió como un vacío comenzaba a formarse dentro de ella. Todo estaba igual que hace 10 años, y al mismo tiempo, todo le parecía extraño. Había regresado a su ciudad natal, a la que nunca pensó volver. Serena no recordaba cómo llegaron a la cocina, pero la última escena seguía flotando en su mente. Estaba de pie, sujetando el respaldo de una silla. Frente a ella, Mark. Ni siquiera trataba de parecer culpable. ¿Firmaste el rechazo de Alice?, preguntó Serena, lentamente, como si no pudiera creer lo que decía. Sí. Un papel cualquiera. Lo dijo como si le hubieran pedido que firmara una lista de asistencia en el trabajo. Serena tragó saliva. ¿Hablas en serio? Así será más fácil, se encogió de hombros. Querías que pagara la pensión alimenticia. Mejor lo resuelvo ahora para que luego no vengas a exigirme nada. Ella, su voz se quebró. Quería gritar. Quería golpearlo en la cara, lanzarle algo. Pero por dentro, todo estaba vacío. Mark, es tu hija. Serena, basta, suspiró él con cansancio. No sé ser padre. Nunca lo quise. Lo sabes. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Que a él no le interesaba jugar con Alice. Que no la abrazaba por las mañanas. Que evitaba hablar sobre la escuela, sobre las enfermedades infantiles, sobre los dibujos animados. Pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta era escuchar esas palabras en su cara. No sabes lo que me duele, susurró ella. Lo superarás, dijo él, tranquilo. Lo superarás. Como si hubiera perdido su trabajo, no su familia. Como si estuviera sola con su hija. Sin apoyo. Sin casa. Sin marido. Mark se levantó, se acercó al armario, sacó un sobre y lo tiró sobre la mesa. Aquí, dijo. El dinero. Serena ni siquiera miró el sobre. Lo destruyes todo. ¿Y piensas que eso lo puedes reemplazar? ¿La familia? ¿El dinero es todo lo que puedes dar? Quería decir que podía darle mucho más. Que Alice no necesitaba sus limosnas, sino un padre. Pero sabía que él no lo entendería. Ya había tomado su decisión. Y al parecer, no se arrepentía en absoluto. Serena tomó su maleta y salió de la casa en silencio, cerrando la puerta de golpe. Ya no hablaron más. Recobró la conciencia cuando el viejo y desgastado camión se detuvo en el andén. El conductor sacó la cabeza por la ventana. ¿Serena? Sí, soy yo. Hola, muchacha.
Vaya, cuántos años. Te reconocí enseguida. Ella sonrió débilmente. Hola, tío Mark. Tía Gwen dijo que vendrías. Todo está preparado, la casa ya está calentada. Él la ayudó a meter la maleta en el coche. Gracias, susurró ella, acomodándose junto a su madre. Serena miraba por la ventana, viendo cómo pasaban los campos oscuros, las luces dispersas, las formas familiares de las casas. Y de repente, sintió una fatiga inmensa. Todas las emociones, todas las lágrimas que había estado reprimiendo todo este tiempo, cayeron sobre ella como una carga pesada. Pero no lloró, simplemente cerró los ojos y respiró profundamente. Ahora no tenía un pasado. Solo el futuro. La vieja puerta de madera crujió cuando Serena la empujó. El patio de su casa la recibió con un silencio frío, el olor a leña húmeda y a humo de chimenea. En la ventana brillaba una luz cálida, la tía Gwen la estaba esperando. Ya estamos en casa, susurró a su hija, pero las palabras sonaron extrañas. La casa, después de todos estos años, el cabaña, seguía siendo su refugio. Mamá, tengo sueño, bostezó Alicia, arrastrando con dificultad su pequeña mochila. Ya, querida. Pronto iremos a dormir. Serena subió al porche y tocó la puerta. Caro Gwen ya la estaba abriendo, mirándola preocupada. Finalmente, como si algo dentro de ella se hubiera roto, Serena se abrazó a su tía, apoyando la frente en su hombro. Ya está. Estoy aquí. Gwen le acariciaba el cabello, pero luego vio a Alicia. Ay, mi niña, qué grande has crecido. Pasen, pasen, hace calor aquí. La luz cálida de la lámpara, el olor a papas y leche, el crujir de las tablas del suelo, todo era tan familiar y olvidado. Siéntate, come. Seguro que no has comido nada desde ayer. Gwen rápidamente puso un plato frente a Serena. Serena solo sonrió. Después. Alicia, vamos a acostarte. Pero antes de que pudiera levantarse, algo se enganchó con el dobladillo de su abrigo. Algo pequeño, sucio, manos temblorosas. Ella se estremeció y miró hacia abajo. Allí, a sus pies, sosteniendo su bolso, estaba un niño, sucio, roto, asustado. Tenía unos 5 años, no más. Su cabello despeinado sobresalía en mechones y sus grandes ojos marrones miraban a Serena. Ella se quedó paralizada. No me eches, susurró él. Ella miraba al niño sin creer lo que veía. ¿De dónde salió? El niño sujetaba su abrigo como si de eso dependiera su vida. ¿Quién eres?, preguntó Serena con cautela. Justin, murmuró él, con la voz temblorosa. No tengo a dónde ir. Ah, Serena se agachó lentamente frente a él, mirando su rostro asustado. ¿Estás solo? ¿Dónde está tu mamá? No tengo mamá, tragó con dificultad. Yo iba en tren. Mi tía dijo que íbamos de viaje. Pero ella fue a comprar limonada y no regresó. Serena frunció el ceño. ¿Qué tía? ¿La niñera? Él la miró como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Ella dijo que íbamos a una aventura, pero me quedé solo. Un escalofrío recorrió a Serena. Abandonaron al niño. Solo, en una ciudad extraña. Sin dinero, sin documentos, sin hogar. Gwen se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. ¡Qué lío! ¿Qué vamos a hacer? Serena miró al niño y comprendió que ya sabía la respuesta. No podía.
No podía simplemente cerrar la puerta y decir que no era su problema. Lo tomó por los hombros y le dijo en voz baja: ¿Tienes hambre? Justin asintió. Y Serena le extendió una cuchara. Entonces, primero come. Y luego veremos qué hacer. Él tomó la cuchara con avidez y comenzó a comer apresuradamente, como si temiera que le quitasen la comida. Serena suspiró, mirándolo. Había aparecido justo ante ella. Pero, tal vez, no fue por casualidad. El niño comía apresurado, tragando trozos como si no hubiera comido en varios días. Serena lo observaba en silencio, hasta que Alicia, ya vestida con su pijama, se sentó junto a él y vosteó. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó ella somnolienta, mirando al pequeño invitado. Serena le acarició la cabeza a su hija. «Este es Justin. Él se quedará con nosotros por ahora». Justin levantó la vista hacia ella, asustado, pero agradecido. La tía Gwen estaba a su lado, frunciendo el ceño. ¿Estás segura? Esto no es un juguete, es un niño extraño. ¿Entiendes lo que podría pasar si lo están buscando? Serena respiró profundamente. No puedo echarlo, tía. ¿A dónde va a ir? Justin, al oír esto, apretó aún más su abrigo. No quiero ir a la policía, susurró. Me llevarán a un orfanato. Serena sintió que algo se conmovía dentro de ella. Miraba a ese niño, flaco, cansado, con ojos de adulto, y comprendía, ya no creía que alguien pudiera protegerlo. Tranquilo, Justin. Nadie te llevará a ningún lado, le dijo en voz baja. Asintió, pero claramente no lo creyó del todo. Está bien, murmuró Gwen. Hay que bañarlo. Está más sucio que un gnomo. Serena sonrió. Justin, vamos, te vamos a bañar y luego a dormir. El agua en el baño rápidamente se volvió turbia. Serena lo enjabonaba con cuidado, tratando de no hacer movimientos bruscos. Él se quedó inmóvil, solo temblando de vez en cuando. ¿Está tibia?, preguntó ella. Él asintió sin levantar la mirada. Serena tomó la toalla y lo envolvió en ella. Ahora, a la cama. Alicia ya dormía, hecha un ovillo en su mitad de la cama. Serena acomodó a Justin junto a ella. Acuéstate. Él se tumbó con cuidado, se cubrió con la manta y exhaló. Gracias, dijo tan bajo que Serena apenas lo escuchó. Ella sonrió. Duerme, Justin. Mañana veremos qué hacer. Cuando Serena regresó a la cocina, la tía Gwen ya la estaba esperando. Bueno, cuéntame, dijo con tono severo. Serena se encogió de hombros. No lo sé, tía. Simplemente apareció. Se aferró a mi maleta como si fuera un salvavidas. ¿Sabes que ahora eres responsable de él? Serena asintió. Sí. ¿Tienes idea de quiénes son sus padres? Serena se quedó pensando. Dijo que su niñera lo llevó de viaje y luego desapareció. Sospechoso, murmuró Gwen. Serena bebió su té y miró por la ventana. Mañana intentaré averiguar más. Gwen suspiró. Siempre has tenido un gran corazón, Serena. Pero no te metas en problemas. Serena sonrió tristemente. Parece que el problema ya se metió en su casa. Serena se despertó por un movimiento suave junto a ella. Abrió los ojos y vio a Justin. Estaba sentado al borde de la cama, envuelto en la manta, mirando en silencio por la ventana. ¿No has dormido?, le preguntó, sentándose a su lado.
El niño negó con la cabeza. Tenía miedo de que me dejaran otra vez, confesó en voz baja. Serena sintió que algo se apretaba en su pecho de compasión. Tomó su mano. Justin, no te voy a dejar. Él la miró largo rato y luego asintió con cautela. Está bien. Desayunaron en silencio. La tía Gwen, gruñendo, le sirvió una montaña de panqueques a Justin, pero él se los comió todos hasta la última miga. Cuando los platos se vaciaron, Serena decidió finalmente conocer la verdad. Justin, cuéntame sobre tus padres. El niño se quedó quieto. Solo tengo papá. No recuerdo a mamá. ¿Y dónde está él? Justin bajó la cabeza. En Moscú. Él es rico. Pero no me necesita. Serena frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? Justin apretó los labios. Siempre está trabajando. Casi nunca lo veo. Serena sintió como algo oscuro y doloroso se encendió en su pecho. Otro padre que había rechazado a su hijo. ¿Quién te llevó? Preguntó suavemente. La niñera. Se llamaba Betty. Dijo que íbamos de viaje. Pero luego se fue a comprar limonada y no regresó. Serena miró a tía Gwen. Ella suspiró. Hay algo raro aquí. Después del desayuno, Serena sentó a Justin en el sofá y abrió la laptop. ¿Cómo se llama tu papá? El niño dudó, pero luego dijo en voz baja. George Miller. Serena se quedó inmóvil. El nombre le parecía familiar. Rápidamente lo buscó en línea. Un montón de enlaces. George Miller, propietario de una cadena de restaurantes de comida rápida, uno de los empresarios más exitosos del país. Serena parpadeó incrédula. ¿Este hombre es su padre? Miró a Justin. Ahora entendía por qué tenía esos rasgos tan definidos, por qué hablaba tan claramente. De verdad venía de una familia rica. Lo habían abandonado. Pero no sabía qué hacer a continuación. Solo había algo claro, Justin no era solo un niño perdido. Era el heredero de alguien. Serena estaba sentada frente a la laptop, mirando la foto de George Miller, y sentía cómo crecía dentro de ella una extraña sensación. Este hombre era el padre de Justin. En la pantalla, un hombre imponente, de unos 40 años, con canas en el cabello, ojos ligeramente rasgados y una mirada segura. Propietario de la cadena más grande de restaurantes de comida rápida, decía el artículo. Serena volvió a mirar a Justin. ¿Es este realmente tu papá? El niño asintió. En su oficina hay una foto igual, con una hamburguesa, dijo, señalando la pantalla. Serena se quedó pensativa. Este hombre ni siquiera sabía que su hijo estaba perdido. ¿O simplemente no lo está buscando? Justin, cuéntame todo desde el principio, pidió suavemente. El niño se quedó en silencio un momento, luego suspiró. Vivía en una casa grande, comenzó. Pero con papá casi no lo veía, siempre estaba trabajando. Serena asintió. ¿Quién estaba contigo? Mis abuelos. Me querían mucho, pero luego se fueron. Serena frunció el ceño. ¿Por qué? A mi abuelo le empezó a ir mal. Los médicos dijeron que tenía que vivir junto al mar. Se mudaron con mi abuela. ¿Y tu papá? Justin se encogió de hombros. Me contrató una niñera, Betty. Sí, ella era buena. Salíamos a pasear, leíamos libros, pero luego empezó a ponerse nerviosa. ¿Nerviosa? Repitió Serena.
Justin asintió. Decía que tenía que irse de inmediato y me propuso una aventura. Serena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te raptó? Justin se quedó pensativo. No dijo que íbamos a huir. Solo un día empezó a empacar y compró un boleto. Luego viajamos en tren. Dijo que iría por un limonada. La voz del niño tembló. Pero no regresó. Serena miró a tía Gwen. Esto parece un secuestro. Gwen suspiró pesadamente. Tendremos que contactar con su padre de alguna manera. Serena apretó los labios. ¿Y si él no está buscando a su hijo? ¿Y si él es una buena persona? Si lo está buscando, dijo Gwen con firmeza. Serena abrió el sitio web de la empresa de George Mellor y encontró el correo de contacto. Sus dedos temblaban mientras escribía. Hola. Puede que esta información le parezca extraña, pero tengo a su hijo. Se perdió hace algunos días. Está vivo y bien, pero teme que no lo estén buscando. Si esto es un error, le pido disculpas. Pero si no lo es, por favor, póngase en contacto conmigo. Adjuntó una foto de Justin, suspiró y presionó enviar. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron menos de 2 horas cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Serena contestó. Hola. ¿Dónde está? La voz era ronca, sofocada. ¿Usted es George Mellor? ¿Dónde está mi hijo? Serena cerró los ojos. Está conmigo. Está a salvo. Se escuchó un suspiro de alivio por la línea. Estoy en camino. La llamada se cortó. Serena miró a Justin. Tu papá viene por ti. El niño se tensó. ¿Está feliz? Serena le acarició la cabeza. Mucho. Pero por dentro, ella dudaba. Si este hombre es tan rico, ¿por qué su hijo estaba solo? ¿Y por qué su niñera había huido? Serena sentía que el misterio aún no se había resuelto. Serena estaba junto a la ventana, observando cómo en la oscuridad se acercaba una SUV negra a la casa. Los faros iluminaban las sombras de la noche. Gwen se torcía las manos nerviosamente. Está preocupado, dijo Serena en voz baja, aunque ella misma no entendía completamente por qué su voz temblaba. El conductor salió primero y abrió la puerta trasera. George Mellor salió del coche, alto, de anchos hombros, con un abrigo oscuro. Su rostro estaba tenso y en sus ojos había algo salvaje, casi como desesperación. Se acercó rápidamente a la puerta, pero se detuvo al ver a Serena. ¿Dónde está? Preguntó con voz áspera. Serena no respondió. Simplemente se apartó a un lado. Justin asomó su cabeza por detrás de ella. George se quedó parado. Justin. El niño dio un paso inseguro hacia adelante. ¿Papá? George dio un paso hacia él y en el siguiente segundo, Justin lo abrazó, se aferró a su cuello y se enterró en su hombro. Serena sintió que algo se removía dentro de ella. ¿De verdad has venido? Justin apretó más fuerte. Claro, hijo. George abrazó a su hijo como si tuviera miedo de perderlo otra vez. Serena los miraba en silencio. Esperaba ver a un rico y frío hombre de negocios. Pero lo que veía frente a ella era un padre que temía haber perdido a su hijo para siempre. Al cabo de unos 10 minutos ya estaban sentados en la casa. George no soltaba la mano de Justin, como si tuviera miedo de que el niño desapareciera de nuevo. Serena puso una taza de té frente a él. ¿Cómo lo perdió?
George pasó una mano por su rostro. No lo sé, su voz estaba ronca. Estaba de viaje de negocios. Pensé que él estaba con la niñera. Luego me llamaron y me dijeron que él no estaba. Betty desapareció, apretó los dientes, con el dinero. Serena apretó los dedos. Ella usó al niño. La encontraré, dijo George. Su voz era firme, fría. Serena de repente entendió, este hombre no perdonaba los errores. Le agradezco, su mirada se suavizó. Usted salvó a mi hijo, dijo George. Serena se encogió de hombros. Simplemente no podía dejarlo. George miró a Justin. Nos vamos a casa. El niño apretó los labios. No quiero. Serena lo miró de repente. Justin. George también frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Justin no lo miró. No quiero estar solo otra vez. George palideció. Serena sintió cómo contuvo la respiración. Ese hombre rico e influyente acababa de escuchar lo más aterrador que puede oír un padre: su hijo tiene miedo de estar con él. Justin, George pasó la mano por el cabello del niño. Quiero estar con tía Serena, dijo Justin en voz baja. Miró a Serena. Ella se quedó inmóvil. George también. ¿Qué haría ahora? George Miller miraba a su hijo como si no lo reconociera. Justin, su voz sonó apagada, ahogada. Sabes que te amo. El niño bajó la cabeza. ¿Por qué no me buscaste antes? Esas palabras parecían haber golpeado a George más fuerte que cualquier reproche. Serena se quedó a su lado, sin saber qué decir. Se sentía ajena en esa drama, pero al mismo tiempo comprendía, en los últimos días, este niño se había convertido en alguien cercano para ella. Justin, te busqué, dijo George en voz baja. Pero pensé que estabas a salvo. No sabía que Betty te había dejado. Siempre trabajas, dijo Justin, levantando la cabeza con obstinación. Y tía Serena estaba conmigo. George guardó silencio. Serena tragó saliva. Justin, dijo ella con cautela, tu papá se preocupó. Él vino por ti. Y luego se irá de nuevo. El niño apretó los puños. Y yo me quedaré otra vez solo. George pasó una mano por su rostro. No puedo dejarte aquí, finalmente dijo. ¿Puedo ir con ustedes? Preguntó de repente Justin. Serena se estremeció. George la miró sorprendido. Tía Gwen sacudió la cabeza. Bueno, Serena. Parece que el destino te eligió. Serena respiró hondo. No puedo. ¿Por qué? Justin la miró. En sus ojos había esperanza. Serena miró a George. Él es tu padre. Y me necesitas, dijo George con firmeza. Ella parpadeó. Algo en su mirada hizo que su corazón latiera con fuerza. Justin se ha encariñado contigo. No puedo obligarlo a ir si tiene miedo. Pero, puedo ofrecerte ir con nosotros. El silencio en la habitación era casi palpable. Serena sintió cómo se le apretaba el pecho. ¿Me estás proponiendo estar cerca? ¿Ayudar a Justin? Miró al niño. Él la miraba con súplica. ¿Cómo podría negarse? Pero, ¿podía ir con ese hombre? George esperaba su respuesta. Serena sentía como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. George Miller, un hombre influyente y rico, estaba sentado frente a ella en una vieja casa de campo y le ofrecía irse con él. Echó un vistazo a Justin.
Él la miraba con esperanza, pero en su mirada no había exigencia, sino comprensión. Esto es inesperado, finalmente dijo Serena, mirando a George. Para mí también, su voz era baja, firme. Pero mi hijo te eligió. Ella tragó saliva. No es tan sencillo. No digo que debas tomar una decisión de inmediato, dijo él. Pero no puedo dejar a Justin aquí. Y él no quiere irse sin ti. Serena cerró los ojos. Toda su vida había tratado de ser fuerte, independiente. Después de su divorcio, decidió que nunca se encontraría en una situación donde alguien más tomara decisiones por ella. Pero ahora no solo estaba en juego su vida. Miró a Justin. Este niño se había convertido en parte de su corazón en tan pocos días. ¿Podía abandonarlo? No. Respiró profundamente. Está bien, dijo ella. George inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso significa que aceptas? Serena asintió. Iré. Justin levantó la cabeza y luego la abrazó de repente. Gracias. George los miraba. En sus ojos había algo extraño, casi cálido. Entonces prepárense, dijo él. Mañana por la mañana nos vamos. Serena salió al jardín, respirando el aire fresco. Tia Guan salió detrás de ella, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Estás segura, Serena? Serena asintió. Sí. Gwen suspiró profundamente. Tienes un buen corazón, niña. Solo no te olvides de ti misma. Serena sonrió. Gracias, tía Gwen. Ella la abrazó y luego agregó. Estoy orgullosa de ti. Serena sintió como el calor se extendía en su pecho. Ya no estaba sola y ahora tenía un futuro. A la mañana siguiente se fueron. George insistió en que el conductor los llevara directamente al aeropuerto. Durante todo el trayecto, Justin no soltó la mano de Serena, mientras ella intentaba acostumbrarse a la idea de que dejaba atrás su vida habitual. Cuando se sentaron en el avión, Serena miraba por la ventanilla y no podía creer que todo eso estuviera sucediendo. Solo una semana antes estaba preocupada por su divorcio y ahora viajaba a una nueva vida con un niño que conocía desde hacía menos de 10 días y con su padre, a quien no conocía en absoluto. La casa de George resultó ser enorme, más parecida a una mansión. En el interior, todo estaba decorado con un gusto impecable, habitaciones espaciosas, luz cálida, alfombras suaves. Pero a pesar del lujo, Serena notó que la casa parecía vacía, como si le faltara algo. Bienvenida, dijo ella cuando entraron. Justin corrió de inmediato a explorar las habitaciones. Serena se quedó en el vestíbulo, sin saber qué decir. Es bonito, comentó ella. Es solo una casa, respondió él secamente. Lo importante es que sea un buen lugar para estar. Serena asintió. Él la miró. Ahora, tú y Justin, ¿necesitan una habitación? Serena lo miró con cautela. ¿No te parece que todo esto es demasiado extraño? George sonrió con una pequeña mueca. Lo parece. Pero cuando mi hijo me pide ayuda, hago todo lo que sea necesario para que él sea feliz. Serena sintió como su corazón se apretaba. Ese hombre parecía duro y frío, pero por Justin estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Ella asintió. Está bien, empecemos con esto. George la miró. Sí, empecemos. Al día siguiente, Serena despertó en una enorme habitación con ventanas panorámicas. Todo parecía demasiado irreal.
Salió al pasillo y escuchó la risa de Justin. Miró hacia la sala y vio al niño jugando con su padre. George lo levantaba en el aire, lo atrapaba y lo giraba, y en sus ojos había tanta alegría que Serena se quedó parada. Ese hombre amaba a su hijo, simplemente no sabía cómo demostrarlo antes. Serena respiró profundamente. Sentía que su vida acababa de empezar. Pasó una semana. Serena se fue acostumbrando a la nueva vida. Todo seguía pareciendo como si hubiera caído en otro mundo, una casa espaciosa, una niñera cariñosa, el desayuno siempre listo, el servicio que inclinaba la cabeza con respeto cuando pasaba por allí. Pero lo más sorprendente fue el cambio en Justin. Se volvió feliz. Cada mañana se despertaba con una sonrisa y corría a abrazarla cuando la veía en el desayuno. Pero lo más importante, dejó de tenerle miedo a su padre. Una tarde, Serena entró en la oficina de George para hablar. Él estaba sentado en su escritorio, revisando papeles, pero cuando la vio, inmediatamente apartó los documentos. ¿Cómo duerme Justin?, sonrió ella. George pasó una mano cansada por su rostro. Ha cambiado, dijo él en voz baja. Serena asintió. Porque ahora sabe que no está solo. George la miró. Eso es gracias a ti. Serena apartó la mirada. Es porque tú le diste una oportunidad. Él sonrió, por primera vez de verdad. ¿Te quedarás? Esa pregunta flotó en el aire. Serena miró sus ojos. Sabía la respuesta. Sí. La familia que habían formado. Pasó un mes. Serena ya no se sentía como una extraña allí. Se había convertido en parte de sus vidas, y cuando un día Justin corrió hacia ella y susurró mamá, entendió que ya no era solo una invitada. Ella era su mamá. George la abrazó, y en sus ojos ella vio algo que no esperaba, amor. Un amor inesperado, profundo, verdadero. Serena ya no sentía que necesitaba buscar algo. Había encontrado una familia, un hogar, amor. Y ahora esa era su vida. Justin ya no temía quedarse solo, porque ahora tenía una verdadera familia, y vivieron felices para siempre. Esta emotiva y real historia muestra que la familia no siempre son aquellos con quienes estamos unidos por la sangre, sino aquellos que están dispuestos a estar a tu lado, sin importar nada.